Quería hacer algo diferente para este video porque no es el típico formato que hago, que transmito en stream y luego edito para subir a YouTube. Es algo que vengo escribiendo y que vengo pensando exclusivamente para el canal de YouTube, así que espero yo misma poder cumplir este estándar que me acabo de imponer. Auxilio. En fin, bienvenidos de vuelta. Yo soy Eli Pandita, soy fandomologist, soy fangirl, soy una persona crónicamente en línea, pero para la necesidad de este video específicamente soy una gran fan de Sonic y claramente tenía que hablar de esta serie que nos llevan prometiendo un montón de tiempo desde la segunda película y casi que es un clickbait porque pensamos que nunca iba a salir, pero gracias Paramount por mantenernos en el borde de nuestros asientos hasta que finalmente llegó esta serie de la que tenemos que hablar un montón de cosas porque no era lo que estábamos esperando. Yo iba a ser mucho más dura en este review, comentario, video. Iba a ser mucho más dura porque como fan de Sonic quería cierto tipo de producto y creo que los fans de Sonic estábamos esperando cierto producto. Pero la verdad es que esta serie no está creada para nosotros. Nosotros no somos el público objetivo de la serie y es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar, de criticar y de tener una discusión, digamos, alrededor de lo que fue esta serie. Porque hay mucho de qué hablar, así que tomen asiento, prepárense algo rico para comer porque ha llegado el momento de discutir Knuckles, la serie de Paramount Plus. Knuckles es una serie spin-off de las películas de Sonic realizadas por Paramount, lanzada a nivel mundial entre el 26 y 27 de abril de 2024 en la plataforma Paramount Plus, con 6 capítulos y una historia completamente original que se relaciona más con dichas películas que con otros elementos de la franquicia como los videojuegos o los cómics. Y es que pude ver la serie de una sola sentada, recién se estrenó en los primeros días de su estreno y puedo concluir que Knuckles es una serie que existe. Y con esto no me refiero a que es la peor producción que ha existido en la historia de la humanidad, porque no es el caso, pero tampoco es un producto que nos haga sentir como, en efecto, es cine, porque no lo es. Vamos a hablar de lo bueno y de lo malo de esta serie, de las cosas que me gustaron y de otras cosas que encontré por completo ridículas, y hay bastantes, y muchas cosas que me hicieron odiar con pasión lo que ocurrió en pantalla. Primero vamos a darle una calificación a esta serie teniendo en cuenta que los fans de Sonic no somos el público objetivo, que es una serie que está hecha para que nuevas personas se interesen en la franquicia, quizás quieran adentrarse en los videojuegos y demás, y como es la primera vez que hago una calificación de este estilo en los temas que normalmente discuto, va a ser completamente arbitrario porque es mi canal. Siendo así, sobre una calificación de 10, yo a Knuckles le doy un 7. Probablemente algunas personas dirán que estoy siendo generosa con esta calificación. Créanme, he visto los comentarios en internet. Pero lo cierto es que Knuckles tiene una historia clara, personajes por los cuales te preocupas durante la travesía y momentos emotivos que te conectan con el mensaje principal, la familia y un lugar al cual pertenecer. Estos aspectos positivos son suficientes para entregarle una calificación superior, considerando que muchas malas series ni siquiera tienen una historia clara para contar. Pero esto no quiere decir que la serie no tenga cosas para criticarle, porque Dios mío sí que las tiene. Así que voy a intentar darles mi opinión y el tema es que no se pueden hablar de las cosas negativas de esta serie sin tocar parte importante de la trama, del guión, de desarrollo de personajes. Así que primero vamos a dar esta parte un poco sin spoilers y luego voy a iniciar un análisis capítulo por capítulo y que todavía puedan ver la serie sin verse afectados de ninguna forma. El aspecto más importante que la mayoría de personas resaltan es que sí, la serie se llama Knuckles, pero esta no es su historia, es la de Wade. Y esto no quiere decir que Wade sea un mal personaje o que su historia no sea interesante, porque de una forma misteriosa lo es, pero el título de la serie es Knuckles y eso desde el inicio marca un grave problema. Y a ver, es que yo vine a ver a Knuckles. Yo no vine a ver a otro personaje, yo vine a ver a Knuckles porque es uno de mis personajes favoritos de Sega, de la franquicia de Sonic. 2, porque el desarrollo de personaje y como la caracterización que le estaban dando en las películas o en la película en la que salió me agrada bastante, creo que está bastante bien escrita, es una muy buena adaptación.
Y el hecho de que esta serie lleve su nombre como una especie de clickbait, como carnada para atraernos y lograr atraer al público y que vea la serie cuando en realidad no se trata de él, me parece muy deshonesto. Es más, yo no tengo problema con que se hablen de los personajes humanos de las franquicias porque hay muchos que son fantásticos y me gustan bastante, pero pudieron haberse enfocado en otros personajes que al momento, antes de estrenarse Knuckles, tenían mucho más que ver en la historia, tanto con él como con Sonic y Tails, por ejemplo como Tom o como Maddie. Debieron haberla hecho con Maddie, la serie debió haberse hecho con ella, es fantástica, una serie de Maddie, por favor. El que quieran hacer una serie con el alivio cómico que es el secuaz de Tom, que tuvo 2 líneas graciosas en la película anterior, es raro y a veces, sobre todo al inicio de la serie, se siente que es como muy innecesario, no es un personaje del que queramos saber en realidad. Pudimos tener una historia con algún personaje de Gunn, por ejemplo, o con el agente Stone. ¿Por qué no tenemos una serie del agente Stone? Tiene un cómic, ¿por qué no le hacemos una serie? Tiene todos los elementos para tener una historia bastante exitosa, pero sencillamente el punto es que Knuckles aquí no es el protagonista. La serie lleva su nombre, pero la historia no se desarrolla a través de él. De hecho, incluso Knuckles puede sentirse como un guía, un motivador, es un conductor para que la historia suceda, pero las cosas no le suceden a él. Él las procura, pero no le pasan a Knuckles. De hecho, la historia es tan poco clara que ni siquiera tenemos un villano definido. En cambio, tenemos 4 antagonistas diferentes que más o menos se relacionan unos con otros, y el problema de que haya 4 enemigos diferentes para derrotar es que ninguno tiene tiempo de brillar, de presentarse como una amenaza a la cual temer o por la cual los protagonistas tengan algún sentimiento particular, sea odio, repulsión o pesar. Simplemente son obstáculos en el camino, inconvenientes que se resuelven en 1 o 2 escenas y que realmente no repercuten de ninguna forma en el desarrollo de la historia como tal. Y si tú no tienes un villano que afecte significativamente la historia, ¿para qué tienes un villano? Todas las historias no requieren de un antagonista para ser contadas, pueden ser una historia de aventura, donde sencillamente se superen los obstáculos, pero si vamos a escribir un villano, pues que tenga tanto peso como el antagonista. Y es muy triste porque esto sí sucede en las otras 2 películas, donde el antagonista, el villano, es Ivor Robotnik, Eggman. Si tienes a Eggman como el gran villano de las películas y estás promocionando una serie que tiene que ver con ellas, el villano de esta serie sencillamente no le da la talla a Ivor Robotnik, no le da la talla a Eggman. No tenemos nadie que se equipare al nivel de maldad, al nivel de peligro que nos representa, y la franquicia tiene muchos antagonistas de donde sacar para equilibrar ese peso. De hecho, cuando llega el momento de enfrentarse al jefe final, no acabamos de entender por qué ocurre este encuentro, porque nunca ha tenido una conexión directa con Knuckles. Su motivo es débil y ni siquiera tiene un nombre. Un villano invisible que no entrega ningún tipo de satisfacción en esta historia. Y ya que hablamos de los villanos, claramente tenemos que hablar de los héroes. Como dije antes, el protagonista realmente es Wade, lo cual no está mal, pero la serie se llama Knuckles y es él quien debería liderar esta aventura. En este sentido, Knuckles sí tiene cambios en el desarrollo de esta serie, sobre todo aceptando que ahora vive en la Tierra y este es su nuevo hogar, pero su conflicto no se resuelve. La historia inicia con que Knuckles no entiende el nuevo espacio en el que está. Está en una nueva tribu, está en una nueva familia y sus costumbres chocan mucho con esta vida humana a la que le cuesta adaptarse y que particularmente a Sonic, por ejemplo, se le ha dado muy bien adaptarse. La serie lo que pretende es que Knuckles viva una experiencia que le enseñe a entender a los humanos, a aceptarlos y a entender cómo convivir con ellos, y esto se da a través de la aventura con Wade, con quien entabla una amistad bastante bonita que le hace entender cómo son los seres humanos, que tiene mucho en común con él a pesar de que son especies completamente diferentes. Pero el problema es que esta lección, este entendimiento que Knuckles tiene a través de esta aventura, nunca regresa a su casa. Esta lección que Knuckles aprendió nunca la vemos aplicada a la casa donde ocurrió el primer conflicto.
lo que Knuckles vive, lo que Knuckles aprende a través de esa serie, nunca regresa a Mari, nunca regresa a Sonic, a Tails, que son su tribu con quien debe continuar conviviendo. Y es como si a partir del primer capítulo se nos olvidara que esto es una adaptación de Sonic the Hedgehog, que es el protagonista de la franquicia, y nunca vuelve a aparecer después del primer capítulo. Y es como, ¿para qué desperdicias X cantidad de capítulos en una lección de convivencia para Knuckles si nunca vemos aplicada este aprendizaje, esta experiencia? Nunca se cierra el ciclo y es bastante insatisfactorio ver esto, porque nosotros queríamos ver la resolución de este conflicto y queríamos ver cómo Knuckles se iba a comportar con su nueva familia. La serie pasa gran parte de los capítulos hablando de la importancia de la familia. No importa si es diferente o si está rota. Y Knuckles parece entender este concepto y lo aprecia, conectando con Wade y su familia, pero jamás se lleva esta reflexión a la casa que lo acogió y que todavía lo espera en Green Hills. Es labor de nosotros, los espectadores, fuera de cámaras, suponer cómo se dio esta situación, y la verdad es aburrido. Y otra cosa que es súper insatisfactoria es la resolución de la historia como tal. Esto no quiere decir que sea mala o que no enseñe nada, no es el caso de verdad, pero al final no existe una recompensa por habernos embarcado en esta aventura con Knuckles. Y es triste porque la animación es preciosa, el CGI es muy bonito y se nota un montón como muchos de los actores disfrutaron haciendo este producto, pero se va a perder en el tiempo, porque no es algo que tenga el impacto cultural que tuvieron las películas de Sonic y no tiene tampoco el impacto en cuanto a historia, en cuanto a desarrollo de personajes que tienen tanto las películas como otros productos de la franquicia, y tampoco porque no es algo que personalmente como fan de Sonic quiera recomendar a alguien para que lo vea, porque no siento que sea algo que yo quiero mostrar de mi fandom, y probablemente se pierda esa intención de recomendar la serie a otras personas para que la vean. Porque si me la preguntan como, ¿podemos ver Knuckles? ¿Vale la pena? Yo les diría, es un producto que tú puedes poner al fondo en el televisor mientras haces otras cosas y al final del día no te vas a perder de nada. ¿Y qué gracia tiene hacer series de fondo? Esto se debe en parte a que la historia se desvía un montón de su objetivo inicial, y para que entiendan a qué me refiero con esto, voy a intentar enumerarles en una lista, en orden cronológico, los puntos más importantes de la historia, sin spoilers obviamente, para que vean lo desconexo que se siente uno del otro. Entonces va un poco así. Primero, Knuckles quiere adaptarse a su vida en la Tierra. Segundo, para poder adaptarse a esta vida en la Tierra, Knuckles decide que debe entrenar a alguien más. Tercero, Knuckles emprende un viaje, un road trip con Wade, a quien decidió entrenar porque sí. Cuarto, Knuckles es secuestrado, haciendo que Wade quiera rescatarlo y hacerse el héroe, probando a sí mismo pues que es alguien en la vida, y por alguna razón en este mismo capítulo nos cuenta que tiene problemas con su padre, daddy issues. Quinto, además nos enteramos que Wade tiene problemas con su familia, más issues. 6. Wade es atacado por un cazarrecompensas. 7. Wade descubre su poder interior. 8. Wade resuelve los problemas tanto con su papá como con su familia de diversas formas y después de muchas acciones, y todos los conflictos llegan a su fin. 9. Knuckles se enfrenta a un villano que no conocíamos, que está usando un mecha gigante que tiene tentáculos. Claramente me salté un montón de detalles y hechos que más o menos le dan cohesión a esta lista desordenada entre sí. Pero primero, todo lo que le da cohesión es spoiler. Segundo, el hecho de que me haya saltado cosas no quita que la historia quiera contar tantas cosas al mismo tiempo que no es capaz de darle prioridad a unas sobre otras. No es capaz de decidir qué es lo que vale la pena realmente contar y qué tiene que dejar por fuera para que la historia sea cohesiva y exitosa. Cada una de estas tramas está desarticulada entre sí, y esto provoca que no haya una satisfacción cuando todo se resuelve. Es como tener una lista en la que sencillamente tachas cosas que vas haciendo, te quitas obstáculos del camino, pero al final del día no hay una recompensa por la aventura que vivimos con Knuckles y con Wade. Lo sorprendente de esta situación es que, a pesar de todo lo que he criticado hasta este momento, la serie ha sido relativamente exitosa en general, convirtiéndose en la serie más vista en la plataforma de Paramount
Paramount Plus e incluso alcanzando una puntuación considerablemente positiva en Rotten Tomatoes, tanto de los críticos como por parte de la audiencia en general. Y todo el mundo parece coincidir conmigo en esta calificación de 7 que le di a la serie antes de escribir el video y antes de que todas las publicaciones calificándola salieran al público. Así que, en términos generales, Knuckles sí tiene aspectos positivos, lo suficientes como para casi ignorar del todo los negativos. Así que vamos a hablar de ellos todavía sin entrar mucho en spoilers específicos. Cuando un producto audiovisual no es fuerte en el desarrollo de su conflicto, generalmente quiere decir que es fuerte en el desarrollo de los personajes. Esto quiere decir que es una historia impulsada por los personajes y no necesariamente porque haya algo que se debe solucionar. Este es el caso de Knuckles, la serie, que logra que empaticemos con los personajes, que nos identifiquemos con sus situaciones, que queramos que cumplan sus objetivos, sus metas y que nos cause felicidad cuando logren solucionar el conflicto o logren cumplir la meta que se propusieron al inicio de la historia. La serie lleva su nombre y a pesar de que ya dejamos claro que la historia se enfoca en Wade, Knuckles brilla de una forma igualmente espectacular y tierna en los 6 capítulos. Muchos se quejan de que no sale lo suficiente como para ser considerada su serie, pero lo cierto es que no tiene que estar presente en cada plano para admirar lo que hace aquí. Knuckles continúa siendo el tropo de amigo alienígena que no entiende la Tierra, generando momentos hilarantes pero tiernos que sin duda hacen que nosotros, la audiencia, lo encontremos adorable y admiremos su crecimiento. Knuckles es uno de mis personajes favoritos de la franquicia de Sonic en general. Es divertido, es fuerte, tiene una misión clarísima, tiene un compás moral también muy claro y tiene traumas. Y es que esta cosa de los personajes con pasado trágico y traumas que les genera esto, a mí me gustan un montón, a mí me gusta mucho la gente con traumas. Y es muy bonito ver a Knuckles crecer en esta serie, así como Sonic crece en las películas, que pasan de ser niños a ser adolescentes y pues toda la implicación que tiene este cambio. Aunque el conflicto de Knuckles en esta serie es bastante disperso, al final del día sí logra encontrar una familia que no solo lo respeta por quien es, sino que lo acepta y le da cabida en sus propias tradiciones y en sus propios comportamientos sin que Knuckles deje de ser el mismo, sin que él tenga que cambiar. Y al final Knuckles entiende cómo también respetar el espacio de otros y lo importante que es pertenecer a una tribu, sea la de él, sea una adoptiva, pero lo importante es cómo hacer parte de una nueva familia. Claramente Knuckles es un personaje que sufre mucho por ser el último de su especie, pero esta serie se enfoca en hacerle entender a él y a nosotros que efectivamente pertenece con una tribu humana, su familia adoptiva, aunque lo hace a través de otra familia y no con la que lo adoptó, pero igual es lindo. También habla mucho de su incapacidad de confiar en la gente tras ser engañado por Eggman en repetidas ocasiones, en los juegos al menos, y solo su amistad genuina con Wade, donde ambos se muestran como son, entiende que sí puede confiar en los otros y que no todos los seres humanos a su alrededor van a traicionarlo como Eggman ya lo hizo. Y ya que hablamos de Wade, claramente él es el otro gran protagonista de la serie. Y es muy chistoso porque cuando se anunció que en la serie de Knuckles, el acompañante de Knuckles iba a ser 1, un personaje humano, 2, no iba a ser ninguno de los protagonistas que ya conocíamos, sino que era el amigo humano de Tom, o sea, el asistente del alguacil. Fue algo que se recibió con mucha negativa en el fandom, la gente no estaba contenta y se formó realmente una opinión muy negativa al respecto. Personalmente estuve un poco neutral en eso, yo no quería formarme una opinión hasta poder ver el producto, pero también tuve mis reservas al respecto. Así que es muy gratificante que Wade no sea solo un tremendo idiota, como se presenta en las películas, sino que tiene sus propias circunstancias para comportarse de la forma en la que lo hace, para ser gracioso como es. Para cuando se termina la serie, estás del lado de Wade animándolo para que termine su aventura de forma victoriosa
y te sientes conmovido por cómo todo a su alrededor se resuelve. No solo es una buena persona, sino que está dispuesto a darlo todo por la gente que ama. Y eso es lo que establece la diferencia entre ser un héroe y solo ser una persona buena y útil. Wade es gracioso, es un personaje que tiene un buen corazón y después de haber visto la serie debo decir que es un personaje que me agrada. Pero ¿saben quién no me agrada? Vamos a hablar del peor personaje de esta serie. No solo porque el personaje es despreciable y lo escribieron sin sentido alguno, sino porque estoy segura de que la pobrecita actriz que lo interpretó lo hizo con las herramientas que tenía a la mano, pero la dirección y el guión le hicieron imposible entregar un buen trabajo. Realmente lo siento mucho por la actriz, pero el peor personaje de esta serie es Wanda. Wanda es la hermana mayor de Wade y ya. ¿Por qué existe en la serie? ¿Cuál es su propósito? Nunca se muestra ni se explica. Literalmente todos los hechos se pueden desarrollar sin ella y no cambiaría nada. Es odiosa, presumida y al final no aprende ninguna lección y tampoco hay un cambio en ella. Tampoco cambia su relación con Wade y sus interacciones con Knuckles son mínimas. Aunque son graciosas, pero tampoco hay una conexión con él, así que Wanda solo existe. Vale, Wanda, vete, pero por favor deja a tu mamá. Sí, señora, no me quiere adoptar. Es muy chistoso que esta dinámica se presente dentro de la familia de Wade porque el mejor personaje de la serie live action de Knuckles es Wendy, la mamá de Wade y de Wanda. ¡Qué señora tan espectacular! No quiero lloros, no oigo opiniones, es el mejor personaje de la serie, punto. Wendy es graciosa, inteligente, fuerte, con un compás moral clarísimo y adopta a Knuckles en su familia sin pensárselo mucho, a pesar de que es un alien y claramente eso la impresiona. Intenta entenderlo desde una posición de amor y calidez y creo que todos necesitamos un poco de eso. Te quiero, Wendy. Gracias. Nunca cambies. Podría hablar de los personajes secundarios que son un montón. Hay mucho para diseccionar, la verdad, pero no quiero que el video se extienda más. Ya probablemente está siendo bastante extenso y no es un video ensayo, sino es más como una pequeña reseña, un mini análisis pequeñito de mis opiniones y reacciones respecto a la serie. Pero lo que sí podemos hacer en este momento es leer las anotaciones que realicé en tiempo real mientras estaba viendo la serie. Así que a partir de este momento habrá spoilers. Si están preparados, listos, no tienen ningún problema en escuchar los spoilers, pueden quedarse en este fragmento del video, si no, por favor salten a este minuto para escucharme hablar de mis conclusiones finales, de los pensamientos finales de esta serie, sin que les afecte su experiencia de ver Knuckles. El primer capítulo es divertido. Hace una buena introducción de los personajes, tiene referencias muy lindas tanto a los videojuegos como a otras cosas de Sonic. Las texturas y la animación de los personajes CGI está on point. Tiene el mismo tono de la película, al menos el primer capítulo. La misión a Knuckles se la da de forma gratuita y aparentemente viene un fantasma y le dice qué es lo que tiene que hacer. Hay un tropo que es como el emisario y llega y le da al héroe la misión, que es lo que tiene que cumplir. Aquí a Knuckles se le da un fantasma. El fantasma está consciente de que es un fantasma. Otra vez, un humano con un alien en el carro van a recorrer las calles de Norteamérica. Muy original la idea. La trama del villano, el villano principal, es muy similar a Spider-Man Homecoming y a Iron Man 2. Es una combinación de la trama de los dos villanos de estas dos películas. La cinematografía en general del capítulo es muy bonita y la serie tiene mucho humor, es una serie de comedia, pero es bonito como el humor contrasta con la cinematografía tan seria y los colores y el manejo de la iluminación y demás que tiene la serie. ¿De dónde sacan los rings? Aparecen dos villanos y tienen rings. ¿De dónde los sacaron? Nunca se nos explica de dónde vienen los materiales con los que utilizan y que eran exclusivos de Sonic, pero ajá. Y los créditos. Los créditos son hermosos. En el primer capítulo se muestran al final, luego sí ya se muestran al principio de cada capítulo y la verdad es que son muy, muy bonitos y me gustaron mucho. Segundo capítulo, nos queda claro que el tema de la serie es el hogar o la familia o encontrar un lugar a donde perteneces. Este capítulo nos confirma que en efecto esta es Daddy Issues, la franquicia.
La banda sonora es muy buena, mezclan muy bien las canciones. Hay gente que se está quejando de que no usan canciones de los videojuegos, pero es que nuevamente esta serie no es para los fans de Sonic para que tomemos referencias, es para nuevas personas con intereses diferentes que quieran interesarse en esta franquicia. ¿Tiene lógica que los humanos se interesen en los aliens, no solo Eggman? Eso es algo que le aporto a la serie, porque ¿cómo es posible que Eggman y el agente Stone sean los únicos humanos en el planeta Tierra que se interesen por los poderes de Sonic y compañía de forma negativa? Porque claramente está Gunn y los agentes y ese tipo de cosas, pero no puede ser que no haya otros humanos codiciosos que quieran tener este poder. Así que le aporto eso a la serie, porque sí, no podían ser los únicos. Las escenas de acción se ven algo cartoon, sí, soy un poco honesta, y no tiene sentido con el tono de la franquicia. Las escenas de acción de la serie como tal no se manejan de la misma forma. A veces en este capítulo el CGI no se veía bien con la interacción humana, se ven como escenas un poco chistosas, no sé si es que el presupuesto es distinto, y a partir de este capítulo se vuelve muy lenta la serie y depende sí o sí del humor para que la serie avance. Capítulo 3, aparece Wanda. Wanda es terrible, please take her away, no la quiero volver a ver. Bajo el presupuesto, Knuckles parece fuera de lugar, la verdad, horrible. Wanda es un personaje horrible, segunda anotación. Cuando aparece la mamá de Wanda y de Wade mejora un montón este episodio, y Knuckles sería el amigo que le cae bien a tu mamá. Knuckles sería el amigo que le acepta a tu mamá la merienda, la invitación a la casa, las onces. Knuckles sería ese tipo de amigo. Knuckles novelero también es canon. Yo estoy completamente segura que Knuckles sería fan de las novelas, así que completamente canon su comportamiento aquí. La mejor escena de la serie ocurre en este capítulo, que es la pelea de la mamá de Wade y Wanda, la pelea de Wendy y Knuckles contra los agentes cazarrecompensas whatever thingy que envían, porque se nos revela que la mamá era una ex militar que entrenaba en su país de origen a soldados, entonces ella tiene habilidades de combate y pelea con Knuckles contra los malos. La mejor escena de esta película, fantástica, espectacular, nunca antes vista, me encanta. Vamos al episodio 4, la trama del cazarrecompensas es súper innecesaria. Es suficiente con Gunn y al menos debieron conectar a Gunn con los cazarrecompensas, es decir que como Gunn no puede actuar oficialmente, o como ya tenemos ex agentes de Gunn, que sean ellos los que contraten los cazarrecompensas, pero no hay conexión entre los cazarrecompensas y la gente que ya venía persiguiendo a Knuckles, entonces pues completamente innecesaria la trama. Este capítulo es una ópera rock, es una obra de teatro on drugs, y hagan de cuenta que es ver Tenacious D, pero obviamente con muchas menos referencias pasadas de tono, y es exactamente ver Tenacious D. Es ver al protagonista luchar contra el diablo. De eso se trata. Es un fever dream. Este capítulo está completamente desconectado del resto. Y aquí es donde me enteré que aparentemente cada capítulo tiene un director distinto, y este capítulo en especial se nota mucho el cambio de director, se nota mucho y está completamente desconectado del resto de la trama. ¿La serie puede existir sin este capítulo? Sí, en efecto puede. Episodio 5, le puse exposición el capítulo, y esto es porque los personajes, en vez de mostrarnos lo que sienten, mostrarnos lo que ha pasado, los personajes nos dicen. El diálogo se multiplicó por 10 en este capítulo y pues es una falla, la verdad. Los malos, los villanos, de los muchos que hay, los villanos nos narran cuál es su motivación y nos cuentan qué es lo que quieren hacer y nunca nos muestran nada. Entonces, a través del diálogo debemos apostar porque el antagonista quiera cumplir también su cometido. Es algo muy interesante que plantean en este capítulo, es cómo las acciones de Sonic repercuten en el mundo real, porque Sonic es un alien primero en este mundo y todo el mundo ya lo conoce a través de la televisión, el internet y demás, y ha destruido cosas, obviamente por salvar al mundo, ¿no? Pero Sonic ha destruido la propiedad pública, ¿no? Entonces es interesante ver cómo la gente es afectada por esto, un poco lo que pasa con Avengers y cómo lo ligan con las 3 películas de Tom Holland de Spider-Man, y es como la gente puede perder sus trabajos o puede verse su vida afectada por las acciones de las batallas de los protagonistas, y aquí nos están contando cómo las personas del común, los personajes secundarios, pueden verse afectados por estas acciones.
El malo, el Big Bad Guy, el villano final, no entendemos por qué es peligroso. Si a mí el villano final me tiene que dar miedo, me lo tienes que mostrar. Tienes que causarme a mí como espectador, como audiencia, la preocupación de que Knuckles quizás no esté en la capacidad de derrotarlo, pero no me lo muestran. El man quiere capturar a Knuckles para usar su poder, como lo quería hacer Robotnik con Sonic, pero realmente yo no veo una amenaza. Aquí no hay un gran intelecto como el de Eggman, aquí no hay una amenaza de fuerza, una amenaza de tecnología, no existe. Yo no entiendo por qué el malo es malo y por qué es peligroso y por qué debería temerle. Hay todo un tema con los bolos, y es que el entrenamiento de Wade para ser un guerrero es porque lo entrenan para jugar bien en los bolos. Y a través de los bolos también descubrimos que su papá es un campeón de bolos que lo abandonó para poder seguir su vida en este deporte, y es súper aburrido todo el tema de los bolos, es súper aburrido. Yo no entiendo qué querían lograr, no entiendo si es que porque yo soy latinoamericana, yo no entiendo la importancia de los bolos en la comunidad estadounidense, pero bolos, aburridísimo que todo gire alrededor de este deporte, la verdad. El asunto del papá de Wade no tiene fuerza. Entiendo que tienes daddy issues, entiendo que te abandonó, entiendo que quieras resolverlo, pero al final del día todo se da con diálogo, en vez de mostrarnos flashbacks, en vez de mostrarnos el conflicto que probablemente Wendy y el papá de Wade, es decir, papá y mamá, tuvieron para separarse. Nunca vimos ese tipo de cosas, así que debemos creerle a la fuerza del diálogo. Entonces realmente el tema de los daddy issues de Wade, del papá, no tiene fuerza. Nuevamente, Knuckles novelero es mi pasión. Knuckles novelero canon, por favor, Sega. Llegamos al episodio final, episodio 6, porque es una miniserie. La batalla con los secuaces que nos vienen persiguiendo desde el primer capítulo se termina de una forma tan insatisfactoria. Le voy a robar esta frase a uno de los amigos con los que vi la serie cuando la estaba maratoneando, y es que son el equipo Rocket y son derrotados literalmente de la misma forma. El equipo Rocket ha sido vencido otra vez, vuelan al espacio, ¡cling! Se acaba el conflicto con los secuaces que venían persiguiéndonos desde el primer capítulo. Este capítulo pasa demasiado tiempo en los bolos y poco tiempo en la resolución del villano, que ha aparecido una vez anteriormente en la serie y vuelve a aparecer aquí. El conflicto entre Knuckles y este villano que nos viene diciendo que quiere su poder y demás es súper gratuito. Nunca se estableció una conexión entre Knuckles y él, como que haya un antagonismo, como que haya una rivalidad, como que haya una necesidad de pelea, de que antagonicen uno con el otro, como es el caso de Eggman y Sonic, que sí existe este vaivén de fuerzas. El villano llega porque sí y pelea con Knuckles, y debemos aceptar que es la pelea del siglo, súper guau. Llevábamos esperando 5 capítulos por esto. Mentira. Además, no sé por qué el villano está tan obsesionado con Knuckles y con que sea Knuckles a quien tiene que secuestrar y a quien tiene que quitarle el poder y demás. Si él se vio afectado fue por las acciones de Sonic de las películas, no por Knuckles. En todo caso debería estar detrás de Sonic, pero pues tendríamos que darle a Knuckles su serie y su protagonismo, así que nos vamos a pasar ese pequeño detalle por el orto, aparentemente. Una buena anotación de este capítulo: es muy emotivo el discurso de Wade mientras pelea. Wade también se involucra un poco en la pelea final con este robot mecatrónico con tentáculos que está atacando a Knuckles, y es muy bonito las reflexiones a las que llega y cómo motiva a Knuckles también. Es un momento muy emotivo y es un momento muy bonito, pero el final es súper insatisfactorio. El capítulo y la serie en general terminan cuando Knuckles vence al villano y se acabó, y como lo dije al principio del video, nunca tenemos una conclusión al conflicto que inició la serie, que era de Knuckles sin poderse adaptar a la vida con Maddie, con Sonic, con Tails, por extensión con Tom. Nunca cerramos ese círculo y nos quedamos con que Wade y Knuckles se fueron a jugar bolos a Nevada y pelearon con un robot gigante y se acabó la serie. Al final de esta travesía, la sensación que me dejó esta serie es la de una película que ves un domingo en la tarde para no prestarle mucha atención. No importa si te quedas dormido, no es difícil retomar el hilo y no tienes que pasar un largo rato procesando la información que todas las imágenes te están arrojando. Y la vida sigue.
después de esta serie, pero al mismo tiempo no se siente una pérdida de tiempo porque pasaste un buen momento con tus amigos o con tu familia viendo esta película y te emocionaste con los personajes y te involucraste con la historia, pero el problema aquí es que tú puedes lograr esa misma sensación con cualquier otro tipo de historia. Yo no estoy diciendo que todo producto audiovisual debe estar diseñado para cambiarnos la vida, para que sea la mejor cosa que hayamos visto en el mundo, pero mínimo sí debe generar una sensación de necesito ver esto para saber cómo termina. Y Knuckles no es una serie que logre esta sensación. Es así que sencillamente Knuckles es una serie que existe. Si la ves, está bien. Si no la ves, también está bien, no es trascendental y a diferencia de lo que nos quiere vender Sega y Paramount, no es necesario verla para estar al día y ver la película de Sonic 3, que es la que se estrena a final de 2024 este año. No es trascendental por el momento para el universo de las películas de Sonic, así que es divertida, es una serie muy linda, pero mi existencia es exactamente igual. La serie de Knuckles tenía mucha presión para contar una buena historia con los antecesores más recientes siendo las películas de las que viene y los videojuegos más recientes de Sonic, que, aún con sus fallas, logran contar una historia conmovedora llena de misterio y pasión por los personajes, incluso por los villanos y los personajes que recién son introducidos a la historia. Knuckles es una serie que quiere contar un montón de cosas y tenía toda la motivación y la energía para hacerlo, pero se le fue de las manos. Toda la información y todo lo que quería contar se le fue de las manos, y cuando llegan al último capítulo se dan cuenta que no han resuelto un montón de conflictos que han venido presentando y lo quieren resolver de la forma más rápida posible para que no se quede ningún cabo sin atar. Y aunque intentaron resolver todos estos cabos, aún quedaron cosas sin solucionar, aún quedamos dudas con algunas cosas, con algunos personajes, y nuevamente esa sensación de insatisfacción de la que he hablado a lo largo de este video. Sin embargo, yo creo entender por qué nos sentimos así y por qué sucedió esto con esta serie. Ya lo dije en algún momento, pero yo creo que lo que quiere Sega, así como fue su objetivo con las películas, es que Knuckles llegue a un público nuevo, un público que no ha tenido interacción significativa con la franquicia de Sonic y que al ver una serie fácil de digerir, una serie sencilla, divertida, emotiva, que no requiere que la pienses demasiado, te intereses lo suficiente como para querer comprar un videojuego, comprar el cómic, involucrarte con las demás series, demás películas y todo lo que la franquicia de Sonic actualmente tiene para ofrecer. También es una serie que quiere que empatices lo suficiente con los personajes, en este caso con Knuckles, para que te intereses en su historia y quieras conocerlo más allá de esta serie o película que viste y te aventures con ello a los juegos que son su principal producto. Una vez que la gente de cualquier edad quede cautivada lo suficiente por Knuckles como para querer entender el universo de dónde viene, el objetivo estará cumplido. Y lo único que podemos desear es que los nuevos fans de la franquicia de Sonic sigan llegando y que esta sea una comunidad que no se apague, así como ha logrado sobrevivir por más de 30 años, apoyada casi exclusivamente en el amor y esfuerzo de sus fans. Así que a esa nueva comunidad solo queda darles la bienvenida. Bueno, así llegamos al final de este video. La verdad llevo trabajando en él un tiempo considerable, así que solo puedo agradecerles por quedarse a escucharme en este rant/análisis de Knuckles, la serie, ya que Sonic es una franquicia que me interesa mucho en este momento. Y gracias por quedarse conmigo en este nuevo experimento un poco más cinematográfico y más elaborado que quise hacer para el canal. Si les gustó este video y quieren que siga haciendo más cosas por el estilo, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Y ya que andan por ahí en la sección de comentarios, no se olviden de seguirme en YouTube, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para que se enteren cuando suba un nuevo video.
y también pueden seguirme en los enlaces de las redes sociales que encuentran en la descripción del video y que también les dejo por aquí, porque por allá ando compartiendo más sobre mi vida, se enteran en qué ando y obviamente cuando voy a lanzar una nueva producción o cuando estoy haciendo transmisiones en directo para que podamos compartir un rato en otras plataformas. Yo soy Eli Pandita, ha sido un placer compartir mis pensamientos con ustedes, así que nuevamente muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video. Adiós.